esta es otra jornada que vamos a transcurrir en Curarse en Salud. En este caso vamos a tener 2 o 3 cuestiones que me parece que podemos repasar con nuestro compañero, amigo, invitado, el doctor Daniel Goyan. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Jorge. Contento Bien. de estar acá, Bueno, acompañándote en este vos sabés programa. que la gente que nos ve tiene 2 problemas. ¿Cómo es esto de curarse en salud? ¿Viste? Porque en realidad pareciera que curarse en salud es casi una limaitía, una cuestión de una construcción rara, ¿no es cierto? Pero yo y vos sabemos, como médicos que somos y comprometidos con la medicina social profundamente como estamos, que, como bien decía Carrillo, el mejor plan de salud es un plan de prevención. Y muchas veces no es un plan de prevención, muchas veces es cloaca y agua, ¿no? Tal Agua cual. corriente. Sí, tal cual. Entonces, hoy lo invitamos a Daniel Goyan porque todos sentimos que hay como una visión del hospital público, de la salud pública, que incluye, por un lado, determinadas realidades de determinados hospitales, pero eso no llega a reconocer otras realidades de otros hospitales. Daniel Goyan está en el Hospital Narciso López de Lanús y nos va a contar una experiencia muy buena, entre otros temas que vamos a hablar, porque después, en el segundo bloque, vamos a incursionar sobre producción pública de medicamentos. Y tengo la impresión de que hay una demanda pendiente en la sociedad, en todos nosotros, y más en nosotros los médicos y los trabajadores de la salud fundamentalmente, de que tenemos que volver a tener una política nacional de salud y que esa política nacional de salud, además de brindar asistencia a la enfermedad, apuntale la salud y devuelva también la dignidad de nuestro pueblo, porque no hay salud para ricos y para pobres. O hay un programa nacional de salud para todos, o la Argentina está amputada y fragmentada en ese sentido. Así que, Daniel, ¿cuánto hace que están en el hospital con esta gestión actual? Esta gestión, 4 años. 4 años. Empezamos. Digamos la audiencia que abarca Lanús. No, el hospital es un hospital, antiguo hospital vecinal, que era municipal, que en el año 84 se provincializó. Y era un hospital que venía realmente muriéndose, con un estado calamitoso a nivel de su infraestructura edilicia, con algunos adosamientos de los antiguos, de la parte más antigua, edilicios, pero con un estado calamitoso hace 4 años. Entonces ahí asumió una nueva... ¿Es verdad que lo fundó un vecino, Narciso López? Lo fundó un vecino que se llamaba Narciso López y que todo el mundo dice doctor, no era doctor, era un gallego, Eso de estos que inmigrantes. el eje comunitario totalmente, es era lo más absolutamente. importante, Y por digamos. eso hoy todavía, por más que es un hospital provincial y de 135 camas, etcétera, se lo conoce como el vecinal, porque era realmente un hospital vecinal. Que también viene a cuento esto porque somos nosotros un hospital de primer y segundo nivel. Yo siempre digo que un hospital de estas características no deja nunca de tener un primer nivel de atención. Para los vecinos de toda nuestra barriada que está alrededor de nuestro hospital, nosotros somos su unidad sanitaria. ¿Es verdad que sacan turno por teléfono? Sí, sí. No, sí. no es el país de las No, maravillas, sacan turno por teléfono. En realidad comenzó todo un cambio de gestión, entre las cuales el número telefónico, porque cuando nosotros llegamos al hospital estaba naturalizado que la gente hiciera colas desde las 3 de la mañana y luego hiciera colas en el hall, una vez que ingresaba y tenía su turno, por unas ventanillitas que parecían las de los clubes de fútbol chiquititos, en donde el ciudadano era casi un enemigo y la famosa trinchera de los que estábamos en el hospital resistiendo el avance de los que nos venían a molestar, que eran estos vecinos. Ese era el concepto del hospital, encerrado sobre sí mismo. Y bueno, hoy por supuesto eso ha cambiado todo, tan es así que es un hospital absolutamente abierto a la comunidad, pero metido en la comunidad, no solamente que viene, sino el hospital está. ¿Cómo se mete en la comunidad? Ahora te explico, pero te quiero terminar lo del concepto del número telefónico. La gente tiene un número, llama un 0800 con 10 líneas rotativas y va y obtiene su turno sin hacer ningún tipo de cola. Esto es una cuestión hoy absolutamente elemental, pero que le da un bienestar incalculable. Imagínate hacer cola a las 3 de la mañana a una persona que se siente enferma o tiene su papá enfermo, porque en realidad no va al enfermo, ¿no? Total. Sí, ¿me hiciste una pregunta?
¿Cómo se meten en la comunidad? Vos dijiste, nos Claro. metemos en la comunidad. El hospital es un hospital, por empezar, que tiene la concepción del hospital de cuidados progresivos, ¿no? Donde desaparecen los kioscos de los servicios, en donde el jefe tiene y hace a su parecer lo que quiere. Entonces, hay 3 áreas de internación, de lo que nosotros definimos como hospital interno, el hospital hacia adentro. Cuidados intensivos, cuidados intermedios, cuidados mínimos. Todos los servicios internan indistintamente en esos 3 escalones, en donde la gente, el responsable de cada uno de esos escalones, tiene que coordinar para darle una visión integral al paciente para que lo vea el trabajador social, el psicólogo, aunque venga por una fractura, ¿no? Se va con una visión integral. Por otro lado está lo que nosotros definimos ya como hospital externo, que son... Espera, ahí, porque a mí me gustaría traducirlo. Vos vas muy rápido, son términos que yo conozco, obviamente, pero fíjense ustedes que cuando ustedes se internan en este hospital, en el Narciso López, no lo atiende un médico. Habrá un médico que es responsable, pero se despliega un equipo multidisciplinario, esto es lo que vos estás explicando, que lo explica, claro, él habla como si estuviésemos entre colegas, y de hecho estamos, pero tenemos que hablarle a una audiencia que nos está mirando. Y usted tiene, porque uno se puede internar con, digamos, pongamos el ejemplo de esta semana, que pasó estos días, cuando se enfermó el hijo de la presidenta, que he escuchado tantas gansadas por televisión, y vos lo habrás escuchado, pero hay un problema de rodillita, como si la rodilla, como si uno fuese una suma de rodilla, oreja, ojo, un corazón, y si le sobra un hígado, déjemelo para el gato. Pero en realidad, lo que tuvo, que es una artritis séptica, que es una enfermedad severa, porque puede provocar endocarditis, es decir, puede provocar trastornos en las válvulas cardíacas, puede provocar miocarditis, puede provocar inflamación del corazón. O la pérdida de una rodilla directamente. O puede llevar a la muerte. Claro, o a la muerte. O puede llevar a la muerte. Sí, pero por embolia, ni aunque séptica. fuéramos al peor de los casos, ahí se minimizaba y bueno, pero no, puede llegar a que se pierda una articulación directamente. Esto venía a cuento a explicarle a usted que nos está observando que cuando esta concepción que están manejando en el Hospital Narciso López, cuando usted se interna, no hay patologías pequeñas y patologías grandes, porque una patología supuestamente pequeña, digo, o de entidad clínica muy baja, una apendicitis, qué sé yo, que se supone que se puede resolver bien, cada organismo la recibe de diferente manera. Entonces, por ahí es el psicólogo, por ahí el clínico, por ahí evitar una infección, es decir, el infectólogo. Más allá de que por ahí en el caso de la apendicitis sea el cirujano el que conduce el equipo. Por eso, lógicamente, pero se desaparece el criterio de la interconsulta, porque sobre ese ciudadano sujeto de derecho, que tratamos de no decirle paciente, pero lo tenemos muy incorporado, actúa de per se un equipo interdisciplinario. Básico primero, ¿no? Que es el psicólogo o psiquiatra, a trabajador social, el médico clínico y el especialista de la patología central que lo ha llevado a él al hospital. Entonces, en esa visión integral, ya no se pierden que esa persona que entró por un problema X, lo devolvemos y a lo mejor no puede resolver su problema por cuestiones sociales o porque está con una situación grave de salud mental en su familia, que hoy es moneda corriente, etcétera, etcétera. Entonces ya le damos una visión y una solución integral a los problemas, considerándolo en su integralidad. Por supuesto, después puede haber otras especialidades que intervengan a solicitud del médico de cabecera del servicio, pero que no es que si te necesito te llamo, sino que en algún momento en el sistema habilita para que pase y lo vea. ¿Y ustedes le facturan a la Seguridad Social? Nosotros tenemos un concepto, porque de cuidados progresivos es uno de los pilares. El otro pilar es el tema de cómo financiamos todo esto. Porque nuestro hospital estaba al muere y hace 4 años con un abrazo de vecinos defendiéndolo del cierre, y hoy ustedes van y van a ver obras por todos lados, una escuela de salud pública con 450 alumnos, 5 posgrados universitarios con título de especialización, y desde una primaria, adultos, escuela de enfermería, posgrados de todo tipo. Bueno, tenemos ya casi 90 residentes. Entonces,
esto de alguna manera hay que financiarlo. Con los recursos que la provincia tiene asignados no alcanzan para hacer todo. Entonces nosotros descubrimos, primera cosa, que teníamos un 30% de la gente que se atendía en el hospital que tenía obra social, y entonces, pero una cobertura social. Entonces, el 30%. El 30-35%. Se estaba financiando dos veces esa persona porque le pagábamos con recursos de Estado y a su vez aportada. Empezamos un sistema de recuperación de costos, luego incorporamos la recuperación de instrumentos hoy como el Plan Nacer, que uno podrá estar o no, pero si está ahí hay que usarlo porque son recursos del Estado que si no van a pasar al sector privado, seguramente se peleó para que no pasaran al sector privado. Y luego tomamos 5.000 cápitas de PAMI. Ahora, para hacer esto y no dejar afuera al que no tiene cobertura, nosotros teníamos que ampliar la capacidad de la oferta, de dar respuesta de oferta del hospital. Con lo cual, los turnos que se terminaban al mediodía, ahora hay turnos hasta las 8 de la noche. Bueno, esto es una ingeniería de gestión, de ir convenciendo, de ir persuadiendo, de ir buscando los estímulos, para ir cambiando una cultura de hospital que era a las 11 me rajo. Así, hablando mal y pronto, a las 11 no había médicos, es decir, de consultorio externo se quedaban las guardias. Así. Nuestra idea va por más, es que desaparezcan las guardias de 24 horas. Nosotros queremos un hospital, porque el verdadero hospital de cuidados progresivos no tiene que ser de guardias de 24, tiene que ser todo de 8 horas. Han aliviado mucho las guardias cuando me contabas, fuera de cámara, que existe una serie de consultorios de demanda espontánea. Exactamente. ¿Por qué no le explicás eso ya es forma eso? parte, habíamos visto lo que es rápidamente el hospital interno, luego lo que es el hospital externo. Nosotros tenemos un hospital externo, lo denominamos así porque es el que está en contacto con la comunidad, que son una parte de los consultorios externos no especializados, que es lo que yo te decía, son el lugar habitual de entrada del vecino nuestro. Luego tenemos lo que se llama el consultorio de atención en el día, o CAED, que es un consultorio que todo ciudadano que va al hospital es atendido, por más que no tenga su turno. Y ahí tiene 3 salidas. O necesitaba realmente la guardia, ni el 1%, el resto gente. Se le da Esto es importante, muy poca gente necesita un servicio de urgencia de guardia. La mayoría viene por problemas que empezaron hace 2 días, 3 días, y que se pueden resolver en consultorio. O se resuelve allí, o se deriva a un especialista con un turno programado. Entonces son las 3 vías de salida. ¿Y los que atienden la demanda espontánea son 3 o 4 especialidades básicas, las 4 clínicas básicas? Generalistas, estamos tratando de poner todos médicos generalistas. Y tenemos la gran mayoría generalistas y algunos pediatras que se dedican a la parte de pediatría. Pero tenemos generalistas que hacen pediatría y clínica de adultos. Y bueno, el sujeto ideal para esto es el médico generalista. Por eso tenemos la residencia y la estamos completando, la residencia de medicina general, para ir luego reteniendo ese recurso formado con esa orientación en nuestro hospital. Cuando hablas de residencia de medicina general, ¿hablas de residencia de clínica médica? No. ¿Medicina general con las 4 clínicas básicas? Claro, con las 4 clínicas básicas, que nosotros las hemos incluido incluso en un programa más ambicioso que está funcionando hace 4 años, que es el PRIM, que son las residencias integradas, que si bien su nombre es multidisciplinaria, son interdisciplinarias, y que tiene las 4, que tiene trabajo social, 5 en realidad, trabajo social, psicología, psiquiatría, médico generalista, que a su vez reúne las 4 clínicas básicas, y enfermero comunitario. Las 4 clínicas básicas son pediatría, clínica médica, tocoginecología y cirugía, digamos, ¿no es cierto? Y la otra pata central de esto es la integración con el sistema local de salud y el área programática, porque si no, no existe. Eso lo vamos a hablar en un minuto, cuando veamos cómo la salud no puede estar divorciada del seno de la comunidad, del pueblo al cual está referenciado, porque prácticamente quien fija las prioridades es la inteligencia y las necesidades del pueblo, y no nosotros los médicos, que a veces nos subimos a cada pedestal, que si nos caemos seguramente nos desnucamos y no tenemos casco. Nos vamos a una pausa y volvemos. Bueno, seguimos entonces en Curarse en Salud. Decíamos que a veces los médicos en esta formación, que algún día tendremos que hablar de la formación, ¿no? Porque las carencias de formación y las desviaciones
ideológicas, no hay que tener miedo a la palabra, de formación curriculares de los médicos, realmente es algo que nos va a merecer en algún momento algún programa. Vamos a traer algunos colegas, amigos que lo están intentando en algunas universidades. Pero hablábamos de que no puede haber salud sin comunidad, ¿no es cierto? No, absolutamente. Daniel. Es decir, uno está hablando de la experiencia de un hospital, pero obviamente esta experiencia aislada no serviría absolutamente para nada si no pudiera estar en un contexto y un sistema local de salud con un área programática que incluye las 5 unidades sanitarias que dependen programáticamente de nuestro hospital como segundo nivel, diríamos. Expliquemos qué son las unidades sanitarias. Las unidades sanitarias son centros de menos complejidad que están metidos dentro de los propios barrios. Centros médicos barriales. Son centros médicos barriales. Solo tenemos 5 unidades sanitarias definidas como aquellas que tienen guardia de 24 horas. Y luego tenemos una cantidad de unas 18... ¿Tienen guardia de 24 horas los centros? Sí. Estoy hablando de Lanús Este, porque esto sí. se replica al doble cuando vamos a Lanús Oeste. Yo hablo del área programática de nuestro hospital, que es Lanús Este. Y a su vez unos 18 centros periféricos que a su vez dependen de estas unidades sanitarias, que son centros de menos complejidad, que están todavía más metidos adentro de los barrios. Esto funciona así en Lanús Este y nosotros tenemos oficina de referencia y contrarreferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un vecino va a una unidad sanitaria y necesita realizarse, por ejemplo, un estudio de una complejidad que no la tiene la municipalidad, automáticamente llama a una oficina de nuestro hospital donde también hay un empleado municipal y se le facilita darle el turno, se le orienta y se le da el turno directamente desde el hospital. Como así también cuando esa persona va a atenderse al hospital es orientada porque vio que a veces la gente se le complica llegar a un hospital y ubicarse. Sí, ubicarse. Por otro lado también se empiezan a establecer las redes que existían muy informales, se las empieza a formalizar, entonces tenemos lo que son instrumentos protocolizados, es decir, instrumentos comunes de toma de decisiones en el primer nivel y en el segundo nivel, que lo discuten los obstetras, los discuten los cardiólogos, los discuten los clínicos, de manera de que terminar con esto de que cuando yo voy de un centro de menor nivel al hospital me dicen, no, tenés que empezar todo de nuevo, porque te va a ver un médico de acá. No. Ya ha sido visto por un médico del sistema, tanto para un laboratorio, para un estudio de rayos o lo que sea, ya esa persona entra directamente tal cual lo hubiese visto un médico del hospital. Pero para eso hay que hacer una ingeniería de consensos y de terminar con muros que vienen de años de existencia, como que eso, no, el médico de la salita no sirve para nada, no, es más, cuando a alguien se lo sancionaba, se lo mandaba a un centro periférico, y hoy en los centros periféricos tenemos excelentes médicos, y algunos que no serán excelentes, y excelentes profesionales y enfermeros, y otros que no lo serán, pero en el hospital también. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué va a ser buen médico si no me cobra? Decía algún paciente, ¿no? ¿Cómo va a ser? Fíjense ustedes cómo y por eso yo digo que no hay que tener miedo a la palabra ideología, Daniel, porque en realidad hay toda una gran presión marketinera, mediática, que tiene que ver con esto de desvirtuar el rol del médico socialmente incorporado a una conceptualización de la medicina que tenga que ver con el pueblo. Es decir, la medicina social, entendida como la entendemos nosotros, en este caso, los peronistas, ¿no es cierto? Sí, sí. Y sobre todo con la figura de Ramón Carrillo atrás, que nos pesa todo en la mochila, viste que a veces uno anda doblado y hay Ramón que lo tenemos arriba y que a veces decimos estaremos haciendo las cosas bien o estaremos haciendo las cosas mal. Ahora, también es cierto de que hay otros jugadores en la cancha, está la medicina privada, están los laboratorios públicos, los laboratorios privados, está la tecnología médica. ¿Cómo? Me revisó y no me sacó una resonancia magnética. Sí, bueno, pero todo esto está amparado por un sistema de intereses que le conviene que esto funcione así, claro. Y así formamos con esa concepción a los médicos. Por eso nosotros tenemos la escuela en nuestra escuela de médicos sanitaristas, que damos una especialización universitaria, la matriz es Carrillo. Obviamente. No son los mercenarios o los mercaderes de la salud. Porque, Jorge... Vos y yo lo hemos discutido, lo sabemos mucho, no es que en Argentina haya poca plata para la salud. No. Hay una buena cantidad de dinero, lo que sucede es que ese dinero no le llega
a quien le debiera llegar. Se la lleva a quien no debe llevársela. Claro. El sistema del lucro, el sistema de la corrupción y el sistema de las intermediaciones. De la sobremedicación. Y la sobremedicación se llevan un 40 o un 50% del presupuesto en salud, eso lo sabemos todos. Y entonces, obviamente, si uno pudiera establecer estos modelos que hemos discutido tantas veces, en donde fortalecemos al hospital público para que pueda darle respuesta a quien no tiene otra cobertura que el estatal, y una respuesta, aparte de esos dineros que hoy se van, PAMI, IOMA, obras sociales, que terminan en el sector, exclusivamente en el sector privado. Si lo pusiéramos por en el hospital el 100% del dinero que entra le va a parar al paciente. El 100% le va a parar al paciente. Así es. Porque se termina con esa intermediación. Si esto fuera así, nosotros en la Argentina andaríamos, mire, sin necesidad de discutir si necesitamos más o menos, empezando con esto. No, pero bueno, con los recursos que tenemos. Bueno, vos sabés que nosotros estamos discutiendo hace tiempo cómo cerrar el sistema solidario sobre sí mismo. Cuando un sistema solidario, como puede ser las obras sociales, las provinciales, el PAMI, el hospital público, no logra cerrarse sobre sí mismo, está violado por los sistemas de lucro, por los que quieren ganar guita, quieren ganar plata, mientras que uno está preocupado en cómo apuntalar el sistema sanitario y cómo tener una respuesta acabada. Ahora, volvamos al tema que quedó pendiente. ¿Cómo participa la comunidad de Lanús, en este caso, bueno, en la direccionalidad del hospital? Nosotros tenemos, como parte de ese sistema integrado en el sistema local, gran parte de nuestras actividades están realizadas directamente sobre la comunidad. Para dar ejemplo, porque si no la gente por ahí no entiende. Uno puede desde el hospital esperar que venga un diabético con una úlcera complicada. O puede formar los grupos de diabéticos del barrio, todos los tenemos catastrados, tenemos todo el hospital informatizado, por otro lado, en estos últimos 4 años, con lo cual es muy fácil. Formamos el grupo y salimos con los pacientes a caminar, a dar vueltas, a hacer talleres de nutrición, a proveerle la medicación cuando les seguimiento de crónicos. Entonces, ¿qué pasa? A fin de año nosotros atendimos muchísimos menos pacientes. Ventaja para la comunidad, que participa activamente en su cuidado, porque además ellos mismos hacen la difusión. Ventaja para las arcas del hospital, porque es muy caro atender un paciente complicado y es mucho más barato prevenir. Mucho mejor para el paciente, mucho mejor para las arcas del hospital. Y le sacás presión al segundo nivel de Exactamente. Lo mismo con salud mental, digo dispositivos que ya están armados y en funcionamiento. Y en conjunto con las unidades sanitarias, porque esto se replica y se hace lo mismo en las unidades sanitarias que dependen de nuestra región. Cuidado que yo estoy explicando esto y parece que ya está funcionando todo perfecto. Esto tenemos lugares donde anda mejor, otros donde recién se está armando, otros donde cuesta más. Pero hay que poner el cuerpo y darle por adelante porque esta es la solución, no hay otra. Entonces la comunidad participa dentro del hospital, en el Consejo de Administración tiene sus representantes con voz y voto, en el Comité Bioético tiene sus representantes. Con voz y voto. Con voz y voto. En las unidades sanitarias participan mucho más activamente en la vida diaria porque es lo cotidiano. Claro, lo cotidiano de las tareas de limpieza del barrio, pedidos para que los receptáculos de basura, higiene y seguridad, higiene, etcétera, etcétera. Y eso se conforman ya los que se llaman las mesas de gestión o las mesas vecinales de salud. Nosotros tenemos un consejo, próximamente va a ser formalizado un consejo municipal de salud, donde va a participar gente de la comunidad que está elegida de esos mesas de gestión, mesas de gestión que se están hoy, a partir de la nueva gestión del nuevo secretario de salud, el doctor Daniel Nucher, personalmente las está estimulando y llevando adelante con las reuniones con los vecinos. ¿Y esos vecinos forman organización permanente entonces alrededor del hospital? Alrededor de las unidades sanitarias y alrededor del hospital. Es la comunidad organizada, digamos. Te vuelvo a repetir, sí, pero es más fácil hacerlo en la unidad sanitaria donde uno convive con la comunidad de lo cotidiano que en el hospital, que se hace a través de la participación más estructurada, ¿no? En el comité de administración, consejo de administración, digamos, en donde la sociedad, o de estas maneras de participación, por ejemplo, cuando se hacen los eventos de maratón, los eventos
culturales, deportivos, vinculados, toda la comunidad se organiza y participa activamente en eso. ¿Y han tenido hechos de violencia dentro del hospital? Como, viste que ha habido como una campaña que pobre los trabajadores de la salud que son permanentemente agredidos por los drogadictos, por los delincuentes, porque no se puede vivir. Ustedes en Lanús, que no es una zona precisamente fría, digamos, claro. ¿no es cierto? Digo, para poner entre lo frío y lo caliente. ¿Han tenido violencia intrahospitalaria? Ha bajado muchísimo los casos, porque en la medida que el hospital está mucho más integrado a la comunidad lo entiende mejor también las propias limitaciones que tiene el hospital. Por supuesto que de vez en cuando hay algún episodio en la guardia, sobre todo, qué sé yo, un domingo, donde la gente por ahí viene un poco, pero realmente se han minimizado mucho. Hace poquito nosotros tuvimos el famoso caso del hincha de Lanús, que encima fue un herido, creo tener entendido que fue un herido de cada una de las barras, con lo cual las barras de Lanús entre ellas. Si se nos metían dos era barras del barrio. en el hospital se podía llegar. Sin embargo, se manejó bien, pero se manejó bien además porque hay una presencia continua de la dirección. Ahí el doctor Brunetti, director ejecutivo, el director, y los dos directores asociados, el doctor Mocoroa y el doctor Juan Moretti, ¿sabe lo que pasa? Son compañeros de militancia. Claro. Entonces su vida es su militancia es el hospital y dan la cara siempre. Entonces cuando vos me decías la ideología, y mirá, si vos tenés un tipo comprometido con el hospital de esta manera, seguro. Obviamente que cuando hay un problema ellos son los primeros que están en Vamos a un tema un poco más técnico. Dentro del gasto del hospital, ¿cuál es el porcentaje de gasto en medicamentos? Y nosotros recibimos los medicamentos de la provincia, no tenemos un registro de cuánto nosotros... ¿Plan remediar reciben? Plan remediar no tenemos en el hospital, porque es para los centros de salud de atención primaria. Nosotros tenemos una provisión y luego tenemos compramos con recursos propios cuando... Pero ustedes tienen los centros de atención primaria pero dependen de la municipalidad. Nosotros tenemos una articulación con los centros que es política. ¿No le llega el plan remediar? Al hospital no, para ningún hospital. Los hospitales no reciben plan remediar. ¿Pero ni siquiera para los centros de salud? Los centros de salud sí. Pero los que dependen del hospital no. Pero tienen una dependencia de área de influencia, de área programática, pero no es una estructura común, porque nosotros somos de la provincia y los centros son municipales. Entonces, nosotros hemos hecho una articulación que nos permite romper esas barreras, claro, pero los programas como el Remediar no abastecen a los hospitales. Tenía una idea esto, que puede haber sido sana, en su momento creo que cumplió un rol, que era que la gente se quedara y se atendiera en el centro de salud y no fuera a tosigar el hospital cuando tenía el centro de salud cerca. Al tener el medicamento, pero estos temas coercitivos a la larga no tienen mucho efecto. Además alimentan la fragmentación. Alimentan la fragmentación. Pero, digo, no te puedo dar un dato hoy porque nosotros no manejamos ese presupuesto, nos viene la medicación. ¿Y qué compran? Todo aquello que sea medicamento de servicios centrales. Claro. Y nosotros tenemos recursos propios con los cuales incluso cuando terminemos con las obras que nos están demandando, todos estos recursos que nos están ingresando extras, una de las ideas que tenemos, ya no ideas, sino que se va a llevar a la práctica, es comprarle directamente a los laboratorios de producción estatal. Pública de medicamentos como los que estamos hoy dentro de la RELAP. Una última pregunta para ir terminando. Me parece que sería un buen dato. ¿Tenés en la cabeza más o menos cuántas consultas y cuántas internaciones evacúan anualmente? ¿Tenés el dato para dárselo a la audiencia? 235.000 consultas en consultorios externos. ¿En el año? En el año. 235.000, que serían algo así como 20.000 por mes, ¿no? Sí. Al miércoles. Sí, es importante. Y mirá, estamos abriendo prácticamente 60 o 70 historias clínicas nuevas. Hay un problema allí. Que el tema de que doña Rosa le comenta a doña Tota... Y empiezan a venir. Que por teléfono le dan el turno y entonces ya nos viene gente de Hurlingham. Claro, bueno, buenísimo. Sí, pero el tema es que, y esto lo hemos charlado mucho con el intendente, tenemos que por lo menos los 4 hospitales de Lanús empezar en la misma sintonía y luego, si es posible, los de la región, porque la verdad que si no, estas experiencias muchas veces corren el riesgo de que la tape la demanda, porque claro, vos no tenés que hacer cola, te atienden. Seguro. Avanti, siempre avanti, Daniel.
Para eso el Plan Nacional de Salud, para eso la integración, para eso resolver esto que nos ha dejado 38 años de neoliberalismo, donde parece que cada uno tiene que hacer de su lugar de trabajo una trinchera y defenderse. Esto no debe ser así en la salud, tenemos que ser un país integrado y mucho más justo. Daniel Goyan, muchísimas gracias por estar en Curarse en Salud. Nosotros nos despedimos, realmente íbamos a hablar de otros temas, pero lo vamos a volver a invitar. Y la semana que viene seguramente nos vamos a ir al terreno psicológico para que nos volvamos un poquito más locos todos. Hasta la semana que viene.